¿Cuánta queja, señor Morticia? Es que esto parece el infierno. ¡Tanto humo! ¿Lo conoce? No. No. Menos mal, porque hay algunos que creen que han visto algo así, como el infierno en la tierra. Una curiosa historia de un evento allá en Jalisco. Señoras y señores, sean ustedes una vez más bienvenidos a las sombras. ¿Por qué algunos lugares son más requeridos por cierto tipo de fuerzas? Déjenme explicarme. A menudo la gente suele encontrar cierto tipo de malas energías, de situaciones indeseadas, solo en algunos sitios. Sitios que no parecerían estar hechos para ellos, sitios que definitivamente no parecieran tener nada especial como para que alguien se fijara en él para realizar cierto tipo de actos. ¿Qué es lo que atrae a ciertas personas a esos lugares? ¿O qué es lo que atrae, si es que queremos creerlo así, a los espíritus a esos espacios? Aparentemente, mientras no seamos capaces de poder demostrar la existencia de estas presencias, seguramente tendremos pocas respuestas. Pero la gente que vive cerca del llamado Cerro de Quesada probablemente tengan otra opinión. Durante mucho tiempo, un cerro, ahora conocido como Cerro de Quesada, y ahora sabrán por qué, fue tenido como un lugar en el cual no había ni mucho menos necesidad, y por supuesto, lo más prudente y sano era permanecer lejos de ese lugar por las noches. ¿Qué era lo que ocurría por las noches? La gente hablaba, dentro de las muchas consejas que se dicen sobre ese cerro, de que ocurrían cosas, de que acontecían situaciones que contravenían en absoluto todo lo que es la ley de Dios. Sin embargo, el padre Quesada, en aquella época, era, si bien un hombre de iglesia, también era un hombre bastante prudente para poder saber que en muchas ocasiones la gente hacía consejas y convertía en leyendas todas aquellas cosas que le resultaban completamente desconocidas e inexplicables, y que en más de las ocasiones probablemente no ocurría gran cosa, pero de todos modos había la necesidad de comprobar todo eso que la gente estaba contando de ese famoso cerro.
Los primeros testimonios que recibió el padre fueron preocupantes porque varios de ellos coincidían en un punto. Lo que ahí sucedía hacía evidente que en uno de los árboles de ese cerro habría albergado hacía mucho tiempo el cuerpo de un ahorcado. Aquello le preocupó mucho al padre. ¿Qué clase de situación habría ocurrido en ese lugar como para requerir que algo ahora sucediera por causa de la presencia de alguien que había fallecido de manera triste, lamentable, trágica? No lo sabía. Nadie supo explicarle al padre esa cuestión. El padre Quesada, sin embargo, prosiguió buscando testimonios, pero varios de ellos se detenían justo en lo más importante, en las cosas que ocurrían en el momento en que ellos estaban observando. Algunos de ellos eran capaces de ir un poco más allá en la descripción y entonces hablaban de cosas como danzas, hablaban de gritos, hablaban de situaciones perversas que ocurrían ahí. Otros de ellos hablaban de la presencia de una criatura de autoridad indiscutible que entre la gente que estaba cantando y bailando le rendían pleitesía. En un principio, el padre no quiso darle aquel nombre que tanto temía, por considerar que a lo mejor la gente exageraba en esa circunstancia, pero todos coincidían en la misma situación. Aquel ser exhibía una gran cornamenta. Aquel ser aparentemente se presentaba con garras, tanto en manos como en pies. Y hasta ahí es hasta donde habían podido observar. El resto aparentemente no había sido factible verlo porque la gente usualmente corría, trataba de huir de ese espacio antes de que otra cosa sucediese. Pero el padre ya tenía todo lo que necesitaba. Y es entonces cuando dispuso su propia excursión hacia aquel lugar. Muchas cosas pensaba el padre, mientras en la noche tranquila, por lo menos en parte de el camino al cerro, muchas cosas pasaron por su mente. ¿A qué se refería la gente en verdad cuando hablaba del diablo? ¿Qué era para ellos? Para él, desde hacía mucho tiempo, había tenido, por supuesto, un rostro real. Y ese rostro era empavorecedor. Para él, a lo largo de su existencia, aquello que se le conocería como el diablo, o aquello que él conocería como el diablo en las interminables charlas en el seminario, sin duda alguna, iba más allá de lo que la imaginación de la gente tenía. Seres con cuernos, con alas de murciélago. Sí, sin duda alguna,
cosas espantosas, pero que no reflejaban de manera completamente fiel lo que el padre sentía en la presencia del mal. Había tenido pocas oportunidades de ello. Sin embargo, en esas pocas ocasiones, el padre había comprobado que el mal era algo mucho más profundo, algo que se mete debajo de la piel, algo que hace vibrar el alma de una manera inequívoca, como cuando en ocasiones se está a punto de esperar algo. Sin embargo, aquí las emociones se multiplicaban porque usualmente podemos esperar con tranquilidad, pero con emoción a un amante, a un buen amigo, el momento de una agradable noticia. Pero el mal venía en la forma de todo ello, pero cargado de una profundidad y de una sensación de incomodidad que el padre había aprendido a reconocer como la enseña de lo maligno. Hasta el momento no lo había sentido. Siguió adelante su camino y finalmente, en medio de la oscuridad de la noche, observó en un claro de aquel cerro un árbol más alto que otros. Ese árbol, sin duda alguna, parecía mucho el de las descripciones que antes le habían hecho, como el árbol en donde se encontraría el hombre ahorcado. Como quiera que sea, el padre fue acercándose. De manera extraña para él, el aire y el ambiente empezó a cambiar, y a medida que se aproximaba, en ese lugar empezó a observar que se alzaba un brillo muy intenso, probablemente que provenía de una hoguera. El padre comprendía que tal vez habría cometido un error al ir sin ninguna compañía. Sin embargo, no podía confiar en que la gente, al final, tuviera mucho miedo de lo que fuera a suceder y le echaran a perder la excursión, ya sea llamando la atención de esta gente, porque él consideraba hasta aquel momento que todos eran personas, o bien haciéndolos enfurecerse y hacerlos víctimas de algún tipo de agresión. Para el padre, hasta ese momento, nada parecía de ninguna manera sobrenatural. Una hoguera. Gente que se reúne para hacer rituales puede hacerlo. Gente que de alguna forma había desviado el camino de Dios y que, por supuesto, utilizaban estos momentos y estos lugares para poder hacer todo este tipo de tropelías, realizar estas degradantes fiestas. Padre continuó su camino, pero entonces el frío, el momento y la presencia de eso que ya había sentido antes en la piel, eso que de alguna forma comenzaba a hacerle sentir aquella desagradable sensación de algo que fuera a ocurrir, algo que podría esperarse, pero que él no deseaba sentir. La sensación de que algo como mirar hacia adentro del abismo y sentirse atraído por él para arrojarse hizo presa al padre Quesada
en aquel momento, cuando, en efecto, dentro de todos los degradantes griteríos, dentro de todas las exclamaciones, dentro de toda la música desacompasada con la que estaban acompañando aquella fiesta, había una figura central, y esa figura central, en efecto, le miraba profundamente. Sus ojos traducían oscuridad que el padre estuvo a punto de no resistir. Sin embargo, confió, apretó su crucifijo, cerró los ojos y aparentemente la imagen de aquel que le estaba mirando ya no estaba ahí. Con todo, el padre comprobó que cosas extrañas ocurrían en ese lugar. A la gente le indicó que una vez, habiendo visto que tenían razón, había la necesidad de erigir un crucifijo. Ahora entienden por qué se le llama el Cerro de Quesada. El padre ordenó erigir dicho crucifijo en aquel cerro y desde entonces los fenómenos dejaron de ocurrir. Mucha gente se dice que los vio, pero nadie sabe a ciencia cierta por qué aquello que llaman el diablo decidió acercarse a ese lugar. Quizás querría hacerle pagar a la comunidad algunas culpas. Quizás la imagen de ese hombre ahorcado del que hablaban en realidad era la de un hombre que habría maldecido aquel lugar y que por ello provocaba estas apariciones. Como quiera que sea, se dice que la fe logró hacer desaparecer aquellos eventos. Y por supuesto, ojalá que no haya necesidad de que vuelvan a aparecer. Ojalá la gente pueda vivir tranquila, aunque ¿quién puede asegurarlo en alguna ocasión? ¿Quién puede asegurar que no fue la gente misma la que llevó todo eso a ese lugar? Solo el tiempo lo dirá. Sigue pensando que esto es el infierno. Ahora, no sabemos exactamente qué era lo que pasaba en ese lugar. No sabemos si realmente había algún fenómeno extraño. Cámara está horrible. Sí, efectivamente. O sea, de que era una cosa que no era muy agradable mirar, pues. Y finalmente, pues, la voluntad de la gente, su energía seguramente es lo que alejó a este fenómeno, pero pues realmente no podríamos nosotros tener una opinión terminante al respecto. Eso corresponde a ustedes, ahí en casa, de acuerdo a sus criterios y conforme a sus creencias. Nosotros nos correspondía traer únicamente la historia y ya lo hemos hecho, y por ello ya vamos a retirarnos sin antes recordarles
que pueden seguirnos en los distintos espacios virtuales de las Leyendas del Cuervo, empezando por su página en Facebook, Leyendas del Cuervo Oficial, y por supuesto su grupo Bienvenidos a las Sombras Oficial. En este espacio ustedes van a encontrar no solamente recomendaciones de leyendas anteriores, las publicaciones de las leyendas nuevas y por supuesto los videos del señor Morticio. Son Morticio en Instagram y en TikTok tiene un espacio en donde habla acerca de muertes absurdas, habla también acerca de costumbres funerarias poco frecuentes y también de asuntos de adivinación y de ocultismo sencillamente asombrosos en el espacio de un minuto que permiten estas plataformas, pequeños videos muy al estilo de el señor Morticio. Acompáñenlo ahí, acompáñenos en estas páginas. Por supuesto, suscríbanse ustedes al canal. Se dice que ciertas acciones que vamos a recomendar son muy útiles para evitar el tema de la maldición del algoritmo. Es muy sencillo. Tienen que seguirnos, otorgarnos un like si les gustó el trabajo, un comentario, de alguna manera suscribirse, tocar la campanilla para que les informe de futuros videos. Ya con todo eso nos ayudarán muchísimo a liberar esta leyenda que se dice de la maldición del algoritmo. También pueden acompañarnos en los distintos espacios en donde un servidor, Paul Raven, participa como escritor. ¿Lo escribes? Ay, señor Morticio. Escribimos, por supuesto, en literpo.com, revista digital de difusión cultural de la maestra Enid Isaís, a quien le mando un muy cordial saludo. En esta revista hacemos promoción de distintos escritos, no solamente propios, sino también de otros autores, y por supuesto constantemente estamos buscando siempre poner a disposición de ustedes grandes autores a través de ensayos, a través de artículos, a través de entrevistas. En fin, la oferta es amplia. Acompáñenos, busquen en la descripción del video el vínculo para este proyecto y les garantizo que ustedes tendrán la oportunidad de empaparse mucho de este mundo de la literatura. Asimismo también el otro proyecto con el que trabajamos, que es Luna de Octubre, dirigido por la maestra Angie Vampi, a quien envío un cordial y cariñoso saludo. Buena la maestra. Autora que ya tiene más oportunidad de conocerle a su Morticio a través de las distintas transmisiones que estamos realizando pues en la plataforma de TikTok, además de promover en la página de Facebook, que es el núcleo central del proyecto, en donde estamos publicando lo de distintos autores, lo de nosotros, los videopoemas. También están en YouTube. Exactamente, los videopoemas en YouTube y las charlas de los libros del Cuervo, en donde hablamos de temas que pueden interesar a la comunidad gótica, los videopoemas que son recreaciones de textos de nosotros y de otros autores que participan con nosotros en la página y de los amigos que participan en los retos. Así que los invitamos a todas estas actividades, a todas estas transmisiones en vivo en distintas plataformas. El viernes, Leyendas a la Luz de la Luna, que ya nos estamos pasando a la plataforma de TikTok. La gente parece que ha recibido bastante bien el proyecto y entonces vamos a quedarnos un ratito allí en TikTok con las Leyendas a la Luz de la Luna, todos los viernes aproximadamente a esto de las 8 de la noche en el horario de la Ciudad de México. Y bueno, además de todo esto, de que les invitamos a conocer, por supuesto síganme como escritor, como Paul Raven, en mi cuenta de Twitter, en distintos espacios en donde vamos a estar interviniendo constantemente. Sin más por el momento, señores y señores, los esperamos la próxima semana y con el gusto de siempre darles una vez más la bienvenida a las sombras.